En esta ocasión vamos a ver la categoría bioclimática del procedimiento de certificación de proyectos del programa Mi Vivienda Sostenible en la versión 11. Estos son los criterios generales, lo que vamos a ver en este momento. Primero, ¿qué vemos en el cuadro 4? El cuadro 4 nos indica bioclimática tanto para grado 1 más, 2 más y 3 más, que son el punto 23, 24 y 25. Y hay dos formas de afrontarlo, como vamos a ver más adelante, el instructivo 4 o el 5. El 4 se refiere a los requerimientos prescriptivos, es decir, aquellos que refieren a las estrategias concretas. Y el prestacional, que le han llamado y criterios de diseño, pero realmente es que el criterio de diseño más están en el otro que en este, pero el tema es que el estudio prestacional supone que tú lo evalúas el edificio como una particularidad. ¿Por qué razón lo harías? Lo natural es que tú debieras de ir por el prescriptivo, porque el prescriptivo te permite asegurar o tener una idea que la inversión tiene un fundamento. Es decir, a ver, quieres o pretendes diseñar un edificio, proyectar, eres un desarrollador inmobiliario, entonces si te dicen que tienes que hacer un estudio bioclimático, no sabes en qué termina, no sabes con qué indicadores te miden. El criterio prescriptivo te permite, bajo ciertos lineamientos muy puntuales, pues establecer que bajo el cumplimiento de esos ya pasaste el aspecto bioclimático. Es cierto, no es lo ideal, lo admito, pero es lo real para desde el punto de vista normativo poder establecer una generalidad que permita prever inversión. No puede ser que tú plantees un proyecto y luego te dicen, no, tienes que tener triple vidrio. No, bueno, obviamente bastante difícil que eso te exijan en Perú, pero la idea es que tú puedas establecer los criterios, los lineamientos y bajo ese hecho puedas saber cuánto te cuesta y saber si es que la inversión está yendo en el sentido que tú habías previsto como desarrollador. Y al mismo tiempo, el Fondo Mi Vivienda tenga una forma de verificación y de revisión para que tampoco entre a discutir sobre criterios cualitativos que no tienen un lineamiento. El 5 es hacer un desarrollo con una simulación térmica dinámica, que es un poquito complejo, no es imposible, y ves la cantidad de horas de confort térmico adaptativo, que es aquel que no usa climatización, y ver si funciona aplicando los criterios prescriptivos y los que tú vas a aplicar, que pudiera ser que en algún caso hagas variaciones a los prescriptivos, pero que en esa forma que tú estás planteando, pues tienes más horas de confort. Es un poquito complicado, pero por eso lo interesante sería tratar de que vayas por el requerimiento prescriptivo. Ahora, ¿qué tenemos aquí? En principio, este es el cuadro o el conjunto de cuadros que detallan. Prácticamente no hay mucha diferencia entre el grado 1, 2 y 3, prácticamente ya se han igualado, pero lo que les decía, lo prestacional, lo prescriptivo, acá bajo el estándar ASHRAE 55, eh, el análisis para evaluar la ventilación y la renovación de aire por flotabilidad o presión del viento. Si tienes cómo demostrarlo, es un poquito complicado eso. Bajo ASHRAE 55 puedes ver un programa que detallé sobre eso dentro del canal de ASHRAE Perú. Es una simulación térmica dinámica que compara la temperatura operativa con la temperatura de tendencia exterior, y la cantidad de horas de confort en el interior de los espacios debe ser un porcentaje, no se determina cuánto, pero debe de ser mejor que lo que se plantearía con el netamente prescriptivo, que es verificación de conceptos. Ahora, el informe técnico, lo que se trata es que se prioriza las estrategias y tienes que demostrar de qué manera se están llevando a cabo casi más cercano a una memoria de arquitectura. O sea, si vas según el instructivo 4, lo prestacional es casi una memoria descriptiva de arquitectura que demuestra que estás cumpliendo los criterios prescriptivos. Aquí te habla también qué es el concepto exterior. El concepto exterior no es solamente el área no techada, sino aquello que no es vivienda. Si tu área común está arriba,
pues el hecho de tratar adecuadamente la losa de ese techo de área común ya es exterior, hay que entenderlo en esos términos. Ahora, sobre los factores de reflectancia, te permite que apliques el anexo 2 que lo vemos luego, o dos o tres opciones más. Sobre la parte de arquitectura, te dice llenar unos formatos, que lo vamos a ver un instante, y los planos demostrando todo lo que se refiere al sustento de los formatos. Es la parte un poco más pesada, pero que demuestra que tu proyecto está, desde el punto de vista bioclimático, controlado. Ahora, entramos ya a lo que a mí más me gusta, voy a ser muy honesto, al análisis bioclimático, o al menos, o por qué está diagramado esa cantidad de zonas, ¿no? Porque no es que se siguió tal cual el procedimiento de la clasificación de Martín Visser, a quien conozco y siempre mando mis saludos, ha sido mi director de tesis, es mi amigo, y bueno, tuve el atrevimiento yo de hacer unas modificaciones a simplemente aumentar un poco las clasificaciones bajo el hecho que como tiene que tener una correlación en el proyecto y tiene que ser objetivo, pues había que ponerle límites y había que hacerle am, algunas especificaciones. Es cierto, y no voy a negarlo, que nunca nada se compara al análisis particularizado. Lo que pasa es que cuando se hacen grandes inversiones hay que tener cautela porque el análisis particularizado se puede hacer, pero tú necesitas tener, así como se hace en la administración pública, que haces un estudio de preinversión que debiera darte el número bajo el cual se va a mover el costo. O sea, porque si haces un estudio profundo para desestimarlo es un poco absurdo, pero tiene que ser un estudio tal que te permita poder prever la inversión y de poder demostrar en el caso final si es que algo se puede mejorar y cuánto más es y el beneficio que supone. Y eso también pasa en el tema privado. Bueno, en principio tenemos que ver estas son las temperaturas medias. Esto es de cuaderno 14 de Martín Visser en su libro la, sobre su clasificación climática, muy buena, lo recomiendo. Lectura obligada siempre, así como también hay el estudio de David Reiter, que es la norma que dio paso a la norma M110 de 2014. No voy a extenderme mucho en esa explicación, ya lo he hablado en otros programas. Pero bueno, esto es del cuaderno 14 de Martín y muestra las temperaturas medias anuales por lugar. Vemos que hay una tendencia o una diferencia entre la costa norte, casi hasta Lambayeque, y el centro y sur, pues, del litoral, pues es distinto. Vemos que arde toda el área oriental. Las cejas de selva, aquí es un poco el cambio, donde vemos algunas zonas con unas temperaturas un tanto bajo a medias, y pues vemos que cuando ya se terminan de enfriar y ya llega la parte más alta. Ahora veamos una información un poco más detallada porque nos lleva a poder entender por qué esas subclasificaciones que se ven. Como temperatura máxima, pues tenemos que aparentemente en cierta zona de Tumbes y Piura, pues tiene una tendencia parecida a lo que pasa en el oriente, ¿no? Y en los momentos fríos, pues es un poco más, bueno, puede ser un poco parecido, aunque ya veremos más adelante, o ya vimos en otros videos previos, que la cantidad de precipitaciones sí hay mucha diferencia entre el litoral y la área oriental. Vemos, por ejemplo, que sí hay una tendencia a diferenciar la parte centro del litoral y la parte sur. La parte sur llegan a unas temperaturas un poco más frías respecto a la centro. Ahí es donde aparece pues litoral norte, litoral subtropical centro y litoral subtropical sur, porque normalmente es una sola clasificación, pero sí hay unas tendencias a unas diferencias. Pues vemos también acá en la clasificación de Martin que hay unas zonas un poco frías en el centro, al menos en el momento, bueno, a la hora que se promedia, al menos así se ve en el plano, y pudiera ser pues también ya luego esta es la clasificación de Martín, que aunque ha tenido unas últimas atingencias, acá ya ha hecho todo esto una zona. Ya luego vamos a hablar en otros videos de eso. Pero bueno, vamos a centrarnos en lo que en este momento necesitamos. ¿Qué es lo que pasa en Ica? En Ica retrocede, pues obviamente las estribaciones andinas.
Por eso es que, tomando en cuenta la cantidad de radiación que recibe, pues vemos que hay unas zonas un poco más calientes, ¿no? Mientras que en Lima, si es que recorres la misma distancia que recorres a la altura de Ica, ya encuentras pues altitudes de 1500 o un poco más, en Ica sigues encontrando un tanto menos de 500. Esa es un poco la razón de por qué hay, y ahí ven en el lado derecho, las altitudes, el porcentaje de la superficie del Perú que se encuentra en qué alturas, ¿no? Vemos que por debajo de 1500 tenemos prácticamente el 30% del país, ¿no? Y bueno, y si lo vemos como el tema de la temperatura, pues lo que vamos a ver, vamos a movernos para acá, vamos a ordenarnos un poco. Ok, estas son las temperaturas y quiero que vean en primavera, aparentemente son idénticas. Esta parte norte está acá. Esta es la máxima temperatura en primavera, la mínima en primavera. Y vemos que la tendencia es una temperatura mínima que se diferencia entre entre el norte, el centro, el sur. Luego, hacia el verano, pues vemos que igual hay una diferencia entre el norte, el centro, el sur. El continental templado, occidental y el oriental, hay ciertas diferencias, pueden estar a la misma altura, pero el oriental, tal como hemos visto también en lluvias, pues es mucho mayor, ya cuando hemos visto en riego tecnificado, hemos explicado y por eso cuando hay humedad alta, las temperaturas suelen tener picos menores. Y por eso hay que ser muy prudente cuando hablamos de continental templado occidental y el oriental. Y bueno, acá vemos en otoño y bueno, en invierno, interesante, ¿no? Como esto, o la mínima es mucho más baja la, que en lo demás del país. Y aquí vemos pues también que empezamos a ver más colores porque el invierno posiblemente no se enfría tanto, por ejemplo, en Tumbes, como si es en la parte, en la selva en sí mismo, ¿no? Incluso en la selva sur, que tiene una tendencia a estar con con las masas de aire que pueden venir desde la Antártida, pues suele tener unas temperaturas menores. Bueno, yo no voy a discutir, no pertenezco al CENAMI, no quisiera yo irrogarme, pues, conocimientos que no necesariamente he llegado a tanta profundidad, pero de alguna manera es un poco la tendencia. Eso nos lleva a las clasificaciones climáticas que ya hemos presentado, que de alguna manera siguen el concepto de ASRA en cuanto a la gradualidad, que tengan que tener cuidado que estos grados de enfriamiento día-año, en función al día, pero anualizados, o sea, no toma en cuenta la estacionalidad. Y aquí vemos que aparentemente hay puntos donde se iguala la costa, la sierra, la selva, pero lo diferenciamos en cuanto a una serie de conceptos de la gradualidad misma del día. Y es por eso que ahí ya vemos que hay ciertas o podría haber ciertas dificultades para determinar a qué zona climática pertenece. Pero del formato uno vamos a ver incluso del formato uno vemos que ya se sugiere la zona climática. Incluso desde prefiltro ya te está sugiriendo la zona climática tanto según Martín Visser como de David Reiter. O sea, las dos clasificaciones, ¿no? La del Fondo Mi Vivienda es una de Martín Visser un tanto modificada. Ahora, información que tenemos de apoyo para poder entender la transmitancia, pues bajo los sistemas constructivos típicos, diferenciando por tipo 4, tipo 3, tipo 2, tipo 1, los niveles de transmitancia, el factor de decremento y el retardo. ¿Qué es esto? Este es el porcentaje de energía que se pierde de una cara exterior, digamos, a la interior. Y el retardo térmico es la cantidad de horas en las cuales ese factor de decremento sucede. Es decir, en un elemento, un ladrillo sílico calcáreo de P7 sin ningún tipo de tarrajeo, que es lo usual, solamente se solaquea, pues tenemos una transmitancia un poco alta, 4,642 cuando es el P7. El factor de decremento quiere decir que llega a pasar el 92% de energía y pasa en 1 hora 78, 1,78 horas, ¿no?
Entonces, al mismo tiempo, ¿qué es lo que pasa cuando tenemos un muro de concreto de 40 centímetros sin terrajear? Que el 18% de la energía pasa desde el exterior al interior y en 11,21 horas. ¿Y qué tanta energía? 2,195 watts por cada metro cuadrado por cada grado Kelvin. Eso en elementos verticales. En elementos horizontales tenemos también esta otra tabla, y esta es la tabla de sombras, que es la altura entre dos, que es lo que se sugiere para determinadas orientaciones. Esto es esto es lo mínimo, indudablemente. Ustedes van a ver si conversan con cualquier otro especialista, incluso puede parecer que esto es insuficiente, y no voy a negar que sería ideal que pueda ser mayor, incluso casi todos los casos 45 grados, pero yo te voy a decir qué es lo que he encontrado en las simulaciones térmicas dinámicas, que cuando pues superas estas cantidades, ya lo que pasa es que sí, hay mejora en más de un caso, pero hay que ver también si en el invierno, que es, por ejemplo, en la costa, que es nuboso, pues qué tanta ventaja hay si es que no se puede retraer el elemento. Eso por un lado. Y por otra parte, incluso en lugares más cálidos, ¿qué es lo que pasa si se hace más largo? ¿Cuánto es el beneficio en horas al año? Posiblemente en horas al año no hay mucha diferencia cuando se duplica. O sea, hay diferencia, pero no tanta como pudiera aparentemente significar por el hecho de ser el doble de largo o distribuido en el espacio, porque tú puedes hacerlo, si tiene, pues si aquí se sugiere la mitad de la altura, si tienes una altura de 1,5 metros, pues que sea 75, pero si ese 75 con 1,50 puede reemplazarse por 37,5, pero puesto uno arriba y otro a la mitad. Y al mismo tiempo este de 75 puede reemplazarse por 3 de 25 repartidos en la distancia, y es equivalente desde el punto de vista conceptual. Ahora, que hay una penetración lateral, porque de todas maneras no siempre el sol viene, digamos, en el mismo eje en planta de la ventana, sí, y por eso es que sería ideal las tapas laterales o que pues sea bastante más largo. Pero bueno, estamos considerando que no necesariamente van a tener tapas laterales, elementos laterales, que lo ideal, si ustedes me preguntan, pudiera ser no elementos fijos, sino tipo toldo, que se ponen, que se sacan, que son simples de controlar, pero que difícilmente un inmobiliario va a querer poner, o que incluso una persona difícilmente se va a animar. Sobre eso voy a contarles en otro momento. Luego, a los valores de reflectancia, pues tenemos lo que les dije, que pudiera utilizarse, que es esto de código técnico, o cualquier otro medio, como unas fichas o lo que se prevé. Y bueno, y luego vamos a entrar ya en sí mismo los criterios prescriptivos por cada zona, y vamos a comenzar por la zona norte.